Muy buenos días a todos, a todas, los radios escucha de Voz Andina Internacional. Estamos en un especial de Voz Andina que tiene como objetivo el de presentar un nuevo documental, un documental novedoso cuyo título es Carchi, más de 100 años de historia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con nosotros está Cristian León, director del área de comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar y evidentemente el director del documental, Danny Oñate. Bienvenido, Danny. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. A ti, pues un saludo a Mateo, a Carlos Landazuri y a Cristian León y sobre todo pues a la Universidad Andina Simón Bolívar, ¿no? Para mí es muy importante que me den este espacio como para poder expresar e invitar a la ciudadanía en general a este importante evento, ¿no? Y de uno de mis proyectos que se llama Carchi, más de 100 años de historia. Bienvenido, bienvenido, aunque sea virtualmente. Te esperamos aquí y esperamos a todos los que nos están escuchando el día 10 de abril en el aula O41 de la Universidad Andina, donde proyectaremos tu documental y tendremos un breve foro, un espacio de debate donde poder hablar sobre el Carchi. Y si te parece, Cristian, le hago una primera pregunta a nuestro invitado, al Danny. Danny, ¿qué quiere decir hoy en día ser del Carchi? Pues ser carchense es una palabra que nos llena mucho de orgullo, ya que el Carchi tiene mucha historia, mucha tradición y sobre todo dio varios acontecimientos importantes que merecen ser recalcados, ¿no? Entonces, por eso es que se hizo esta producción cinematográfica y pues muy orgulloso de ser carchense. Perfecto. Sí, Dani, un gusto estar aquí contigo conversando. Seguramente Mateo te va a hacer preguntas más vinculadas a la historia o al archivo. Yo vengo más de los estudios de cine, de la crítica de cine. He trabajado mucho temas de documental y seguramente te iré haciendo algunas preguntas respecto del montaje, del diseño visual de la película. Pero en principio quería porque como estamos haciendo esta entrevista para presentar tu película y llamar a la gente a que venga a verla acá en el foro que vamos a hacer en la Andina, en principio quería preguntarte sobre cómo surge este proyecto y también que cuentes a nuestros radioescuchas de qué se trata, ¿no? Bueno, para las personas que no me conocen aún, mi nombre es Dani Oñate y pues este proyecto nació de la idea de rescatar fotografías antiguas en un inicio, ¿no? Entonces empecé con fotografías específicamente del Carchi, luego haciendo fotografías de algunas ciudades del Ecuador y nació de ahí un proyecto que se llama La Historia de Amaruk, que el objetivo era ese, ¿no? Restaurar el patrimonio visual del Ecuador y sobre todo del Carchi, ¿no? Entonces, más o menos este proyecto surgió hace unos 4 años, en donde ya hicimos algunas restauraciones fotográficas y también algunas restauraciones de películas, ¿no? Es el caso de la película de Guayaquil a Quito de 1926 de Carlos de Endara. Y como ya íbamos teniendo una gran cantidad de imágenes y de videos restaurados, pues uno de mis sueños siempre fue como crear una película, un largometraje, y por motivo de fiestas del Carchi en el mes de noviembre hicimos el lanzamiento luego de una producción más o menos de un año, específicamente en el largometraje. Y pues en la película lo que van a poder ver son las mejores fotografías desde 1880 hasta la actualidad, ¿no? En ellos se puede ver los acontecimientos más importantes que ocurrieron en ese lapso de tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver la llegada del primer automóvil, cómo eran las construcciones de esa época, podemos ver cómo se vestía nuestra gente en esa época, o se puede hacer un recordatorio de cómo eran los parques principales del Carchi, ¿no? Entonces se ve esa evolución desde esos años hasta nuestra actualidad. Y también en la película se van a topar con invitados de lujo, ¿no? Son historiadores, profesores, antropólogos y periodistas que me ayudaron a mí en el proceso de creación de esta película para enriquecer
enriquecer, ¿no? El contexto histórico e investigativo de este documental. Y pues nada, ¿no? La película tiene más allá, 1 hora 30 minutos de duración. Y el dato importante de esta película es que está hecha con inteligencia artificial, ¿no? Entonces todas las fotografías y videos tuvieron un tratamiento eh, previo y luego se las animó con inteligencia artificial para poderles dar vida, ¿no? Entonces este es el plus de este documental. Todo muy, muy interesante, Dani. Felicidades por el trabajo, por el esfuerzo y con el afán un poquito de profundizar más sobre las motivaciones que te han empujado a realizar este trabajo, me gustaría resaltar un aspecto que es el primer aspecto que me ha impresionado de tu película. La cosa que más me ha llamado la atención es que esta película conjuga tres aspectos fundamentales que aquí en la Universidad Andina seguimos investigando a diario, es decir, por un lado la historia, por el otro el medio de comunicación del documental, entonces el cine, y por último el uso de la fotografía de archivo, del archivo personal. Y eso me generó cierta empatía hacia el trabajo que tú has realizado, porque yo también he trabajado mucho esos archivos en el desarrollo de mi tesis doctoral, que tenía otro enfoque, otra historia, y no estoy aquí para hablar de mi tesis doctoral, sino por el hecho que esos archivos son unos archivos bien frágiles. Los archivos personales, fotográficos, son bien frágiles y tú esto lo enseñas muy bien en el documental, ya que se ve incluso los documentos fotográficos antiguos que están en negativo de cristal. Son placas de collodión húmedo, por lo que he podido ver en el documental, y entonces la digitalización les otorga nueva vida por un lado, y sobre todo la inteligencia artificial, el uso que le has dado, incluso permite una dinamización dentro de la película, pero estos documentos están caracterizados a menudo por estar aislados. Si nadie se encarga, como hiciste tú, de tomarse la molestia de entrar en el archivo, limpiarlas, digitalizarlas y tal, quedan como un patrimonio escondido. Entonces, ¿qué emociones has probado en el momento en que te has topado con estos archivos? Porque tal vez también sabrás, y eso lo hablamos más luego, que el trabajo que has hecho tú también se ha realizado con otros conjuntos documentales en el mundo, como el de Vivian Maier o el fondo de Sebastião Salgado, importante fotógrafo internacional. Pero tú eres el primero en Ecuador que en cierta medida rescata un archivo fotográfico para darle vida en la forma del documental. Entonces, ¿qué tipo de emoción te ha generado toparte con este tipo de documentación, este tipo de fondo? Sí, muy buena la pregunta, ¿no? Te cuento que no todos los archivos fotográficos empecé desde cero, ¿no? Entonces, por ejemplo, los archivos que tú me dices de las placas o de los negativos, específicamente vienen de la colección de Alfonso Endara, que es una de las personas que salen en la película. Entonces, él es el heredero de esos archivos, ¿no? Entonces, él nos dio acceso a esta información y pudimos ver cómo eran esas fotografías, ¿no? Antes de eso, yo no había podido ver cómo se hacía este proceso de revelado, y eso se explica un poquito en la película, ¿no? Entonces, para mí creo que eso es lo más bonito que nos enseña la película, de cómo era un poquito el proceso de los químicos, de cómo se hacía este proceso. Y luego, pues, como tú dices, ¿no? La digitalización y limpiar cada una de estas fotografías y llevar a una mejor calidad, ¿no? Esto, como te digo, es una primera parte, ¿no? Porque la gran mayoría de fotografías, lo que hicimos es buscar en fondos públicos, en fondos y en colecciones privadas, y estas ya estaban digitalizadas, ¿no? Entonces yo en esas fotografías no tuve acceso
a los negativos o a los cristales, ¿no? Pero de esta primera parte, que es específicamente de acá de Tulcán y específicamente de una familia del hierro que sale Ujú. acá, sí, sí tuve acceso, ¿no? Y las otras, como te digo, son archivos digitales que ya estaban digitalizados, entonces todas, la idea fue primero hacerles una limpieza, hacerles un escalado, una colorización y posteriormente el tema de la animación con inteligencia artificial, ¿no? Perfecto. Cristian. Sí, también me congratulo de esta película que me parece realmente potente. Coincido con mi colega Mateo en que efectivamente contemporaniza, ¿no?, el archivo, le da nueva vida para la actualidad. Eh, y yo te quería hacer una pregunta sobre dos componentes que me parecen esenciales en el documental. Por un lado, hay una infinita cantidad, una buena cantidad de archivos, ya como lo planteaba Mateo, fotografías, hay documentales, películas antropológicas, hay también archivo radial y Así es. bueno, y archivo de muy distinto tipo en la película que convive con estas 11 entrevistas que también son parte del documental. Y te quería preguntar cómo fue el trabajo de ir seleccionando qué archivos incluir y a qué personas entrevistar, ¿no? ¿Cómo fue todo este trabajo de Así es. decidir qué sí, qué no, y sobre todo luego cómo pusiste en diálogo entrevistas y testimonios y material de archivo? Y bueno, para seleccionar a los personajes que iban a salir en la película, yo ya tenía conocimiento de algunos de ellos, ya les conocía, por ejemplo, el caso de Ramiro Cabrera, que es un antropólogo, y es Ujú. uno de los pocos que hay en este tema acá en el Carchi, ¿no? Entonces era específico que salga él porque nos iba a hablar un poco del tema de la lingüística de la cultura pasto, ¿no? Entonces él nos habla en la película de una lengua que ya está extinta y que a través de sus investigaciones y sus estudios está tratando de recrear nuevamente este idioma, ¿no? De darle vida. Entonces me parece súper importante que salga como en un inicio él, porque la película empieza con nuestros ancestros, que son los pastos. Luego, posteriormente, también uno de los alfareros más importantes de la ciudad es, por ejemplo, Víctor Hugo Melo. Él también es descendiente de una familia de alfareros, una cuarta generación de ellos. Entonces, su trabajo es súper reconocido acá en el Carchi, ¿no? Entonces, él más que todo en la película explica un poquito de por qué los símbolos de la cultura pasto se utilizaban de tal manera o cómo se hacía el proceso para elaborar estas piezas, ¿no? Ujú. Y nos da un contexto específico de cómo era antes de la llegada de los incas y después de los incas, ¿no? Y luego la colonia. Entonces también me parece súper importante. En el tema, por ejemplo, de los investigadores, hay un profesor que fue ex profesor mío cuando yo estudié en el Colegio Hermano Miguel Lasalle hace muchos años. Entonces yo conocía que él era un historiador que sabía bastante del Carchi, entonces me parecía súper importante también que él salga y nos cuente un poquito más del tema carchense, ¿no? Entonces también se invitó, por ejemplo, un periodista que es experto en el tema del ciclismo, ¿no? Entonces, Ujú. más o menos, fui escogiendo los temas más importantes, ¿no? Por ejemplo, el ciclismo me parece que era demasiado importante porque una de las leyendas ecuatorianas que ha hecho quedar bien a nivel mundial al Ecuador y el Carchi, pues es Richard Carapaz y necesitábamos específicamente a alguien que nos hable de todo ese tema de cómo era el trasfondo en el ciclismo del Carchi, ¿no? A mí me hubiese gustado también invitarlo a él, lastimosamente no se pudo, él siempre está como de viaje, pero él es uno de los entes principales de la película, ¿no? Ese es un tributo al final del documental a él, entonces, y más o menos lo que tú me dices de cómo se fue armando el tema de la cronología de la película, es como una línea de tiempo, ¿no? Como te decía, va desde 1880 hasta la actualidad en el tema de fotografías. Al principio se habla específicamente de la cultura pasto y de sus tradiciones y terminamos con el tema de la actualidad y del ciclismo, ¿no? Entonces, más o menos esa fue la línea que yo le fui dando. Y de acuerdo a lo que las personas hablaban en las entrevistas, por ejemplo, topaban un tema de algún parque o de la vestimenta o de la llegada del primer avión o la llegada del primer auto, yo buscaba las fotografías pertenecientes a lo que ellos me iban diciendo. Entonces, más o menos esa fue la dinámica de cómo yo fui editando este documental.
Perfecto, muchas gracias por tu respuesta. Y yo tenía también otra curiosidad, otra vez hablando de fotografías, que es mi obsesión, digamos así. Las fotografías tienen este poder en general, sobre todo los archivos antiguos, las fotografías antiguas, de ponernos en contacto con un mundo antiguo y nos dan una percepción de contemporaneidad y de lejanía a la vez del evento que viene representado. Realmente tú también has hecho unos ejemplos ahora de algunas fotografías que se podrán apreciar en el documental, como el primer avión que aterriza en el Carchi, el primer carro, la competición de carros, pero también hay fotografías sobre la moda de la época. Hay estos retratos de chicas que tienen una moda completamente moderna, pero evidentemente en el contexto del Carchi tal vez eran una de las pocas personas que podían permitirse un determinado tipo de prendas. Entonces, y también hay otra fotografía que me llamó muchísimo la atención, que es la de un partido de básquet que se realiza dentro de un patio, de una casa, ¿no? Tal vez tú nos puedes dar más detalles al respecto, donde están jugando indígenas, ¿no es cierto? Así me parece. Entonces, entre todas estas imágenes, ¿cuál es la que más te ha llamado la atención, y qué tipo de información, más allá de lo que es el documental que tú has realizado, qué tipo de sensación te llevas al ver un Carchi tan diferente del que conocemos hoy en día? Y es súper, súper emocionante para mí, ¿no? Por ejemplo, hay varias fotografías que son importantes, he conocido algunas, no solamente una. Por Ujú. ejemplo, tú hablabas del tema de la moda, en el póster que salió de la invitación, salen unas chicas con, como tú dices, con vestimentas súper contemporáneas, ¿no? Entonces, ese mismo contraste es el que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque en algunas fotografías se puede evidenciar bastante el tema de las clases sociales, ¿no? Entonces, se Mm. puede ver, por ejemplo, en unas gente muy bien vestida y en otras gente de pueblo, ¿no? Entonces, como tú decías, el tema de tener esos recursos no era de todas las familias. Y, por ejemplo, eh, una fotografía importante, por ejemplo, que se puede ver es la de la familia del Hierro, que era una de las familias más adineradas en ese entonces del Carchi, y ellos Ujú. son los que trajeron la primera cámara de fotografía Ahí es. y que a su vez le enseñaron a otras personas, ¿no? Acá a hacer fotografía. Entonces, es por eso que la mayoría en el primer segmento que nosotros hablamos específicamente del Carchi, salen bastantes fotografías de la familia del Hierro, ¿no? Como tú mencionabas, también hay una fotografía de los automóviles. Esas son específicamente de un fondo que se llama Cobo Arias Producciones de Quito. Me parece que es el abuelito del señor que sube. Él compartió unas fotografías y, pues yo pude animarlas, ¿no? Gracias a esos clips se pudo más o menos ver cómo eran las carreras en 1950 desde Tulcán a Quito. Y así hay algunas imágenes que son súper interesantes verlas, ¿no? Como tú decías, el partido de básquet, es chévere ver como el uniforme que ellos utilizaban como para jugar, la pelota, parece que es de un material súper distinto al que jugamos ahora, y la cancha que es de tierra, no son como las de ahora, ¿no? Entonces se puede ver la diferencia, ¿no? Y todas las personas están viendo. Me parece que eso es una unidad educativa que se Mm. llamaba Colegio Bolívar, pero Ujú. donde era la primera ubicación de este colegio, ¿no? Entonces, así cositas, por ejemplo, te puedo contar, ¿no? La llegada, por ejemplo, de los automóviles también es chévere porque se puede ver cómo toda la gente estaba emocionada, ¿no? Por este acontecimiento y toda la ciudad va a ver el auto, ¿no? Entonces se puede ver algunas fotografías de este tema y así algunas, ¿no? Que me gustan mucho.
Hay una que me gusta en particular que es de una casa de hacienda de acá, que todavía existe esa casa de hacienda y se puede ver en las fotografías antiguas de cómo era antes. Ujú. Entonces estas eran específicamente como utilizadas como graneros, ¿no? Pero es chévere ver cómo era la arquitectura de esa época y de ver cómo estas construcciones todavía están vigentes en la actualidad, ¿no? Entonces por eso me gustan bastante estas fotografías. Y, y también en el documental, aparte del tema histórico, también se invitó a varios fotógrafos a que nos brinden sus fotografías actuales, ¿no? Ujú. Entonces es diferente un fotógrafo a un videógrafo, ¿no? Entonces se cogió esas fotografías actuales y se las animó igual con inteligencia artificial y se puede darle el movimiento, ¿no? Y es interesante como ver que la mirada de estos fotógrafos se las puede llevar más allá a través del tema de la inteligencia artificial. Perfecto, muchas gracias. Dani, un tema que me parece que atraviesa todo el documental es la relación que tienen los medios de comunicación en general con la historia, con el pasado. En el caso de tu película, pues está la fotografía, está la radio también, muy importante. Y por supuesto, tú mismo estás usando el cine para traer al presente, para contemporaneizar archivos del pasado. Entonces el cine aquí se convierte en un medio de comunicación para acercar a los públicos a la historia, ¿no? A la historia del Carchi en este caso en específico. Te quería preguntar un poco qué ventajas, qué función le encuentras tú que puede cumplir los medios de comunicación, el cine en especial, en este acercamiento de la historia del Carchi para el público. No sé cómo te ha ido también en las funciones que ya has tenido, qué recepción ha habido de la película y sobre todo cómo crees tú que ayuda a la película a difundir, a visualizar la historia, el pasado del Carchi con los públicos contemporáneos, ¿no? Pues los medios de comunicación para mí son demasiado importantes, ¿no? Porque es la única manera que tenemos en la actualidad de llegar a las personas, ¿no? A llegar a una gran cantidad de personas. Entonces, como tú dices, en la radio se puede ver ahí igual en escenas de la radio de ese entonces en la película. Y más allá, tomar a la película como un medio de expresión, ¿no? De nuestra cultura, porque para mí era súper importante esto, porque muchas de las provincias en el Ecuador tienen producciones cinematográficas muy importantes, y yo, no, yo quería que la provincia del Carchi no sea la excepción, ¿no? Entonces es por eso que creo que uno de los medios más importantes es el cine, ¿no? Y pues los medios de comunicación me ayudan a llegar a bastantes personas. Pudimos hacer algunos lanzamientos a nivel nacional. Hicimos aquí en la ciudad de Tulcán 2 funciones, hicimos en el Cine 8:30 de Quito alrededor de unas 12 funciones y también hicimos una última función en la ciudad de San Gabriel, que también es importante porque varios de los acontecimientos que salen en la película tenían que ver en esa ciudad, ¿no? Claro. Entonces, afortunadamente nos fue súper bien en la mayoría de ellas. Era súper emocionante ver cómo las personas residentes o gente amante del cine acudía a las salas de cine como para ver este nuevo formato de historia, ¿no? De contar la historia a través del cine y de la inteligencia artificial. Entonces, sí, era súper bonito, se sacaron algunas anécdotas en realidad estoy súper entusiasmado y gracias a este proyecto los medios de comunicación también ayudaron bastante, salieron en varios medios locales, nacionales y por ejemplo en el programa de América Vive, ¿no? Entonces creo que a través de estos medios se difundió más el tema de la película y para mí pues es de gran ayuda esto, ¿no? Porque solo así pues las personas pueden saber del documental y lo último que queda pues es tengo pensado subir en algunas plataformas y ya liberarlo, ¿no? Después de la función en la Universidad Andina. Bueno, entonces, aprovechando que el hecho que tú has dicho la función de la Universidad Andina, recordemos otra vez a nuestro radio escucha que para todos los que estén interesados en ver el documental de Dani Oñate, Carchi, más de 100 años de historia, están todos cordialmente invitados a la función que se celebrará el día 10 de abril,
jueves antes de elecciones, así no tienen excusas. El 10 de abril a las 18 de la tarde en el aula O41, donde podrán asistir a la película y al debate que vendrá después. Vamos cerrando un poquito. Una de la parte final de tu documental está necesariamente dedicada al ciclismo y a la locomotora del Carchi, ¿no es cierto? A Richard Carapaz. Yo te quiero dar un poquito el testimonio de un italiano, como soy yo, y de cuando Carapaz finalmente, hace pocos años, me parece en 2018 o 19, corrígeme si me equivoco, ganó el Giro de Italia. Y, realmente para mí fue súper emocionante como italiano que vive en Ecuador y que todas veces que voy a Italia la gente todavía me pregunta, entonces, ¿dónde vives? ¿En África? Que no saben dónde está Ecuador. En cambio, Richard tuvo con su victoria, en cierta medida, ubicó en el mapa geográfico el Ecuador más allá de lo que el valor de una victoria realmente trascendente para el deporte ecuatoriano y latino en general. Entonces, ¿qué recuerdos tienes de esta llegada triunfal a la Arena de Verona? Todos emocionados acá en el Carchi, ¿no? Cuando eso pasó, ¿no? Primero con el Giro de Italia, como tú dices, que es como lo más importante que se ha ganado acá como ciclista, y como tú dices, que se puso el nombre del Carchi en lo alto, pues, y acá se le hizo un recibimiento enorme, ¿no? Es como él es un héroe en realidad para los carchenses, y también el tema de ganar el oro olímpico, ¿no? Entonces, creo que era demasiado importante exaltar su trabajo, ¿no? Y pues logré también igual reunir varios producciones audiovisuales y fotografías que eran específicamente de él, y le hicimos este tributo al final porque, como te digo, es uno de los personajes y los atletas más importantes que tiene nuestra provincia, ¿no? Y pues nosotros estamos muy orgullosos de ello. Yo quería aprovechar quizás una última pregunta para preguntarte sobre uno de los elementos centrales de la película, que es el uso de inteligencia artificial. Y acá hay un aspecto tremendamente importante que ahora se está comentando, debatiendo mucho. Efectivamente, hasta qué punto la inteligencia artificial puede crear imágenes que ya no necesariamente tienen como referente la propia realidad, y por tanto abrir un infinito ámbito para la creación de imágenes artificiales de todo tipo, ¿no? Y acá hay toda una serie de dilemas, de debates. Recuerdo acá mismo en la Universidad Andina tuvimos un coloquio sobre temas de imagen e inteligencia artificial, y se discutió mucho el tema de efectivamente cómo la inteligencia artificial puede incluso ahora crear imágenes de un pasado que nunca existió, y todo el tema también de la falsificación de imágenes, del deepfake, de la ética del uso de la imagen creada por inteligencia artificial. Eh, a mí me parece que lo que tú haces es tremendamente interesante porque tomas fotografías de archivo y les das color, fotografías en blanco y negro, les das color y les das movimiento, generando, claro, algo tremendamente interesante, que es imágenes en movimiento muy cercanas o que acercan a los espectadores contemporáneos a esos archivos del pasado, que a veces suelen generar como una cierta distancia. Pero te quería preguntar ahí sobre el tema de cómo trabajaste con estos archivos a través de la inteligencia artificial, y sobre todo también este tema de hasta qué punto se preserva un documento tal cual es, y hasta qué punto podemos intervenirlo, transformarlo, y cómo trabajaste tú esto y con qué criterios, ¿no? Por favor, Dani. Y claro que sí, ¿no? Como tú dices, una de las herramientas
partes principales en el desarrollo de la película fue la inteligencia artificial, y pues es un tema que está muy controversial hoy por hoy, ¿no? Por lo que se puede hacer y por lo que se puede manipular. Como tú decías, esto puede dar paso a que una imagen se convierta en un falso, ¿no es cierto? Entonces, la idea al momento de restaurar era tratar de que la guía no sea tan expresiva, o que no cambie mucho a la fotografía original, tratar de conservar la mayor cantidad de calidad posible a la original, ¿no? Simplemente que lo que logramos era mejorar los detalles y colorizarlo y animarlo, ¿no? Pero siempre hay un poquito de una expresividad artística de la IA, que da al tema de hacer cosas que no estaban en la fotografía, ¿no? Ujú. Creo que ese es un poquito algo de un tema de debate, porque, por ejemplo, en una fotografía animada con inteligencia artificial te vas a topar con elementos que jamás existieron o que no estaban en esa fotografía, ¿no? Entonces, creo que puede ser debate, pero también debemos recordar que el objetivo principal de hacer esto es acercarles a los televidentes y a las personas que están viendo la película a una época, ¿no? Y darles una idea cercana a cómo era esa época, ¿no? Entonces, Ujú. más allá de crear un falso, lo que yo quería es que las personas se transporten a esa época y vean de una calidad súper interesante a través de la inteligencia artificial. También es Eh, cierto, perdona que te corte, que la manipulación de imágenes forma parte de la misma historia de la fotografía desde sus comienzos. En cierta medida la manipulación, antes se hablaba de fotomontaje, ¿no? Y era un fotomontaje artesanal que se realizaba en el cuarto oscuro. Una de las fotomontajes más famosos de la historia de la fotografía es el retrato de Oswald, el presunto asesino de Kennedy, que fue la fotografía publicada por los medios de comunicación, el Life en ese entonces, que tenía que poner en la cara del asesino en la boca de la opinión pública de la época. Entonces allí hay un uso, digamos, de crear una opinión determinada sobre un determinado tipo de acontecimiento. En tu caso, evidentemente, perdóname si, corrígeme si estoy equivocado, tal vez una cierta necesidad de dinamización de unos objetos que por su naturaleza son imágenes fijas, y esa dinamización era útil a tu cuento y estructura del documental, tal vez. Sí, ¿no? Me hiciste acordar, por ejemplo, no sé si en la casa de mis abuelitas, por ejemplo, los retratos que existen son negativos impresos y que luego están pintados a Ah, mano man. con aerógrafo, ¿no? Así Entonces, es. más o menos me hizo recordar un poquito el proceso que tú dices de la manipulación. Por ejemplo, también comentarles que las primeras fotografías, o no todo está hecho con inteligencia artificial, por ejemplo, la colorización, ¿no? Mm. Las personas que han trabajado con esta tecnología sabrán que no se trata solamente de aplicarle la inteligencia artificial y ya, ¿no? Sino que después también hay un proceso de manipulación en Photoshop, imagen por imagen, ¿no? Para corregir varios de los detalles que la IA todavía no puede llegar al 100%. Entonces, creo que es parecido el proceso, ¿no? Antes se lo hacía con aerógrafo, ahora se lo puede hacer digitalmente. Y otro tema que les quiero conversar, por ejemplo, al momento, como esta película se empezó a trabajar estas fotografías más o menos hace un año y medio, más o menos, para animarlas con inteligencia artificial. La tecnología de video en ese entonces no era tan buena como la que tenemos ahora, ¿no? Es por eso que varias de las fotografías animadas, algunas de ellas tienen algunos errorcitos, ¿no? Que si tú te pones a dar cuenta, hay errores, por ejemplo, que no tienen nada que ver con la fotografía, que aparecen personas que no estaban en la fotografía, cosas así, ¿no? A veces se distorsionan los rostros. Y era por el tema de que empezamos a utilizar, apenas lanzaron los primeros modelos de video de inteligencia artificial y empezamos utilizándolos, ¿no? Sería genial si cogiéramos esas mismas fotografías y utilizáramos los nuevos modelos de video de inteligencia artificial, ¿no? La calidad sería superior,
y ya no hay estos errores de, como te digo, de como que de deformación de los rostros, de las manos o de algunos elementos que aparecían en las fotografías, ¿no? Entonces yo ya he estado viendo, lo bueno es que se inspiró también a bastante gente. He estado viendo varios videos en TikTok y en Facebook de gente que ya está haciendo lo mismo, de que gente que ya está animando fotografías antiguas y les está dando movimiento a través de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces para mí pues es súper chévere, ¿no? Solo una última curiosidad, Dani. ¿Con qué programas trabajaste estas animaciones en IA? A ver, te puedo dar, trabajé con muchos programas, ¿no? Tengo algunas que son de manera local, por ejemplo, para la colorización y para expandir las imágenes y utilizo una inteligencia que se llama Flux. Esto se hace de manera local, ¿no? Entonces está en tu computador y necesitas de una tarjeta de video para hacerlo. Pero, por ejemplo, para mejorar detalles específicamente utilizo una página que se llama Design, es con Z, creo que es una de las mejores que existen, ¿no? Para hacer este tipo de trabajos. Y específicamente para animación de video, utilicé algunas, ¿no? Por ejemplo, hay una que se llama Runway, hay una que se llama Hongyang Video, que es una de las mejores y es gratuita. Esa también se puede ejecutar de manera local, pero se requiere bastante trabajo de la tarjeta de video, ¿no? Y las otras, la mayoría que son de paga, ¿no? Por ejemplo, hay una que se llama Minimax, que también es de China, y esta incorpora varios modelos de inteligencia artificial, ¿no? Entonces yo utilicé casi todas, inclusive también utilizo una de las más comerciales que se llamaba Luma Labs, que ahora tiene un buen modelo. Entonces, son algunas en las que puedes trabajar, ¿no? Y afortunadamente todas estas han evolucionado a un punto en que la calidad es súper mejor a la que yo utilicé cuando empecé recién a utilizar estos programas. Perfecto, Dani. Primero que nada, agradecerte por tu disponibilidad. Ha sido para nosotros un gusto, un placer recibirte, aunque virtualmente, en nuestra radio universitaria. Será mayor gusto tenerte aquí el día 10 de abril a las 18 de la tarde en el aula U41 de la Universidad Andina, donde proyectaremos tu documental. Te felicitamos sinceramente por tu trabajo, que pienso que marca un antes y después en el uso del archivo fotográfico, del archivo personal, del archivo radial como fuente para la creación de otros productos como el documental que has presentado, que presentarás el 10 de abril y animarte a que sigas esta línea de producción muy moderna pero identitaria a la vez. Entonces en tu trabajo el pasado y el presente chocan de forma evidente y refleja la época en la que estamos, es decir, cómo podemos dar vida a objetos antiguos, reinterpretarlos y reutilizarlos en una función descriptiva, divulgativa e incluso también puede ser utilizado como fuentes para la historia o como fuentes para revisitar la historia. Entonces, desde la Universidad Andina, nuestro más sincero sentimiento de felicidades hacia tu producto, y aquí te esperamos, ¿no es cierto, Cristian? Sí, bueno, solo para cerrar, igual recalcar la invitación. El 11 de abril vamos a proyectar, el 10, perdón, 10. el 10 de abril vamos a proyectar el documental. Lo vamos a proyectar completo y posterior al documental vamos a tener un diálogo con Dani Oñate, y también vamos a estar participando en la conversación Carlos Landazuri, Mateo Manfredi, que está aquí conmigo, y también yo. Entonces vamos a hacer una conversación, un diálogo, un intercambio luego de ver la película, que va a estar muy potente y entretenido, así que pues todos están invitados. Perfecto. Muchas gracias, Dani. Un saludo desde Quito. Dani, un placer y ya nos vemos en el lanzamiento de tu película acá en Landina.
Muchas gracias por el espacio. Para mí es súper importante que me hayan dado la posibilidad de difundir, ¿no? Y de la invitación en la Universidad Andina. Entonces les espero el día jueves 10 de abril y pues vamos a ver una producción hecha acá en el Carchi y pues a todos cordialmente invitados. Perfecto. Chao, hasta pronto. Hasta pronto, chao.